Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López este día martes 23 de agosto. Bienvenidos, agradecemos a ustedes, a Dios Todopoderoso, por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Cuídense también de esos virus que andan por ahí, ya afectando en su mayoría la garganta. Esperamos hacer el esfuerzo oportuno para poder desarrollar como siempre nuestra labor este día, aún con este padecimiento. Así que les ruego también las disculpas del caso. Hoy en nuestro programa, obviamente, vamos a hacer un análisis pertinente sobre este nuevo accionar de la Fiscalía General de la República con respecto a las detenciones de exfuncionarios como el exfiscal general de la República, Luis Martínez, al empresario Enrique Raiz el día de ayer, así como también a otras personas involucradas en varios delitos. A solo 8 meses de dejar el cargo como fiscal, Luis Martínez fue detenido anoche, acusado de los delitos de omisión de investigación y fraude procesal. Antes, horas de la tarde, había sido también detenido el empresario Enrique Raiz, su sobrino y el abogado, además del jefe fiscal Julio Arriaza. Vamos a hacer un análisis pertinente porque, quieras o no, estos nuevos escenarios que configuran el trabajo de la Fiscalía ponen en relieve las grandes preguntas que se tienen, cómo, hacia dónde va a llegar todas estas investigaciones, aunado al caso del expresidente Mauricio Funes, como lo estuvimos analizando el día de ayer. Así es que vamos precisamente a poner en relieve este tema con nuestros invitados, y para ello quiero darle la más cordial bienvenida a Eduardo Escobar, abogado de la República y miembro del Movimiento Acción Ciudadana. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. No, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Quiero saludar también a Félix Garriz Safi, abogado y ex fiscal general de la República. Gracias por acompañarnos, Un gusto estar con ustedes. Y de nuestro acostumbrado panel del Día de los Viernes. Gracias por acompañarnos. Paul Streiner, consultor y fundador también del Movimiento Democracia Limpia, abanderado del tema de combatir y limpiar de corrupción en el país. Bienvenido. Gracias, Ernesto, un placer estar contigo otra vez. Así es que vamos desde luego a presentarles a continuación a ustedes parte de lo que nuestros equipos de prensa han logrado recabar a raíz de estos acontecimientos que mantienen a la expectativa a propios y extraños, sobre todo por las consistencias jurídicas, así como también las proyecciones que esto va a tener con respecto a la necesidad que en el país exista una verdadera política de control contra aquellos que de alguna manera mal administran el Estado. Así es que vamos a continuación a ver el siguiente reporte. El empresario Enrique Raiz, junto a su sobrino y un abogado defensor, salieron esposados de la oficina fiscal rumbo a las Bartolinas del Adán, lugar donde pasaron la noche. Minutos antes, el fiscal Julio Arriaza, quien fue jefe de la Unidad de Intereses del Estado, también fue capturado en la misma oficina fiscal donde laboraba hasta el día de ayer. En el edificio Farmavida, ubicado en Santa Elena, se vivía una verdadera tensión. Ellos están por falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo, esto en el caso del señor Raiz. El Julio Arriaza, que es la persona que está aquí en la institución, está por fraude procesal. El sobrino del señor Raiz está por falsedad ideológica y fraude procesal. Y Wilfredo Ernesto Gutiérrez, que es el abogado, está también por los mismos delitos, que son fraude procesal y falsedad. Al darse cuenta de las capturas, más abogados de Raiz llegaron a la fiscalía, quienes explicaron que se han cometido irregularidades. Que es una detención arbitraria, es una detención donde no nos quisieron dejar agregar las citas, los citatorios, que aquí los tengo en mi poder. Se les pidió que permitiesen que se entregasen
las citas para que vea que realmente no hay peligro de fuga ni peligro de ningún obstáculo de investigación. Al contrario, vienen colaborando, y aquí mismo en la sede fiscal donde el señor comparece cumpliendo con un citatorio, en este mismo instante lo están deteniendo. Rice ha manejado la compañía Mides desde hace 10 años y ha mantenido litigios con sus exfundadores canadienses, a quienes ha acusado de apropiación indebida y de extorsión. La última demanda de Rice ha sido contra el periodista Héctor Silva Ábalos por difamación y calumnia. Melida Araniva, Telenoticia 21. El exfiscal general de la República, Luis Martínez, se presentó a la sede de la Fiscalía en Santa Elena tras conocer sobre las capturas del empresario Enrique Rice, su sobrino, uno de sus abogados y el ex jefe de la Unidad de Intereses del Estado. Ahí no fue atendido y lo enviaron a la sede de la Sultana. Aquí permaneció por unos minutos hasta que se le acercaron estos agentes y le leyeron sus derechos. De inmediato, el exfiscal de la República fue trasladado hasta la División Antinarcóticos de la PNC, donde permanecen los otros 4 detenidos. Su abogado se presentó unos minutos más tarde. El defensor de Luis Martínez se abstuvo de adelantar criterios sobre la detención del exfuncionario. Solo dijo que se le investiga por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal. Seguro porque no sé más de lo que nos leyeron con la orden de detención, pero me imagino que estará relacionado con la situación de las otras personas que han capturado. ¿Cómo calificaría esa detención? Pues mire, hasta ahorita, mientras yo no tenga mayor información, me haría mal en darle una opinión acerca de lo que nos merece la situación, pero como le repito, él, ante la presión que se dio a nivel de redes sociales, él tomó esa decisión. Martínez fue vinculado con Enrique Rice por haber utilizado uno de sus aviones para atender en el exterior un caso institucional, lo que habría generado que no se realizara una investigación en contra del empresario. Los 5 detenidos permanecerán en calidad de depósito acá en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil mientras continúa la investigación en su contra. Balmore Barrientos, Telenoticias 21. Bueno, gracias ahí a nuestros colegas periodistas de TN21 precisamente por darnos esa cobertura completa, mucha valoración en cuanto a los esfuerzos periodísticos que se han hecho. Nuestra felicitación a todo ese equipo de trabajo encabezado por Roberto Hugo, que obviamente se vio plasmado ayer de manera primaria con toda esa cobertura especial a través de nuestro canal hermano, Canal 19. Bueno, así están las cosas, mucha expectativa. Seguramente ustedes que han estado abanderando el tema del combate a la corrupción, ahora están viendo ya hechos reales. A ver, comienzo contigo, Eduardo, y el resto también tiene la palabra para dar sus primeras impresiones con relación a estos acontecimientos que están marcando la agenda de los medios de comunicación y la agenda de país. Bueno, creo yo que hay que señalar que evidentemente esta coyuntura es una coyuntura especial que está, si se quiere, generando sorpresas, generando alegrías en algunos sectores y está generando ciertos resquemores en otros, ¿verdad? Entonces creo yo que ese es un primer punto, que es una coyuntura inédita luego de los acuerdos de paz, y no sé si antes se había tenido este tipo de situaciones donde gente de alto nivel está siendo detenida o está siendo investigada por la Fiscalía. Ahora, no obstante eso, creo yo que hay que hacer desde nuestro punto de vista como Acción Ciudadana un enfoque institucional. O sea, ¿qué implicaciones para la institucionalidad tiene esto? En primer lugar, si nosotros nos vamos a un elemento funcional, al parecer, y digo al parecer porque tenemos que esperar los resultados, las instituciones que están vinculadas con el combate de la corrupción y la impunidad están dando resultados, que obviamente parciales en este momento, pero eso parece ser independientemente el origen, si ya sea una causa externa la que está obligando a las instituciones a funcionar, pero más allá de eso, el tema es que las instituciones están dando muestras de que cumplen con su mandato legal y constitucional, en este caso la Fiscalía, con la investigación del delito y todo lo que se vincula. Ahora, esto obviamente nos lleva a que las instituciones estatales
tienen que buscar una eficiencia en el desarrollo de sus funciones, y en eso lo que se mencionaba hace un momento, tras cámara, ¿qué va a resultar de estos procesos? O sea, porque no solo basta con que se proceda a investigaciones o a detenciones, pero no hay un resultado ya en el proceso judicial, ¿verdad? Ese es un tema. Obviamente, para esto la institución Fiscalía requiere de un fortalecimiento tanto a nivel de recurso humano como también el tema del financiamiento que pueda tener, y en esto pues ayer se supo de la reforma a la Constitución que se ha planteado por el FMLN de vincular el presupuesto de la Fiscalía con la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que no es atinado porque se están mezclando dos instituciones distintas. El segundo punto que quiero tocar brevemente es el de la conformación de, en este caso, de la Fiscalía. Esto creo que nos tiene que llevar a reflexionar este caso, a que hay un deficiente proceso de elección por parte de la Asamblea Legislativa. Tal vez no del actual fiscal, o sea, tal vez no del actual fiscal porque en apariencia está dando los resultados para lo que fue electo, pero sí en el caso del exfiscal Martínez, o sea, a pesar de la presunción de inocencia, pero el proceso que llevó adelante la Asamblea Legislativa no nos dio un funcionario totalmente íntegro y probo por lo que se está viendo, ¿verdad? Hay indicios que esto no es así. Ahora, también esto nos lleva a que tenemos que dimensionar de nuevo el tema de las elecciones indirectas que hace la Asamblea Legislativa. Recordemos que no hay CNJ, no hay Corte de Cuentas, no hay procuradores electos, entonces obviamente ese es un punto deficiente. Y para terminar en esta primera intervención, creo yo que hay que hablar también de la confianza institucional. ¿En qué sentido? Un mal funcionamiento de la Fiscalía General de la República, en este caso, puede derivar en un debilitamiento de la institucionalidad de la Fiscalía, en este caso, ¿verdad? Pues ante la sociedad se va a hacer evidente que no cumple su labor constitucional si no tenemos resultados de acuerdo a las expectativas y de acuerdo al marco legal. En esa medida puede haber una afectación para la democracia y para el Estado de Derecho si estos casos no resultan en, obviamente, determinar responsabilidades para aquellos imputados. Entonces creo yo que eso también es delicado, o sea, ver ese aspecto de que no solo se quede en los allanamientos, por el caso del expresidente, o en las detenciones de estos personeros que se detuvieron ayer, sino que al final se logre, por medio de la investigación y el proceso penal subsecuente, tener determinadas las responsabilidades y tener condenas para aquellos implicados. Bueno, es interesante un punto que tú tocabas, este servidor en el programa de radio, el sábado lo abordamos con representantes de FUSADES sobre los mecanismos idóneos que deben de existir en la Asamblea Legislativa para la elección de funcionarios probos. Es un tema que lo hemos abordado también con el resto de ustedes acá en estos programas. Y yo creo que allí es un tema que esto nos va a llevar también a poder identificar las fragilidades, las debilidades del sistema, que es lo que permite en algún momento. Pero bueno, son temas que más adelante lo vamos a ver. Y ese tema en particular, Ernesto, es sumamente urgente. ¿Por qué? Porque tenemos el siguiente paso de estos allanamientos, de estas capturas, de estas investigaciones, va a ser una acusación formal. Esa acusación formal va a ir a un juez. ¿Quiénes eligen a los jueces? ¿Quiénes vigilan a los jueces? Sabemos que de 650 y pico jueces que tenemos en la Corte Suprema de Justicia, más de la mitad han aplazado el examen del CNJ al menos una vez, y un 5% lo han aplazado todas las veces que lo han tomado. Entonces, esta es la gente que está impartiendo justicia. Tenemos que asegurar que el sistema judicial, al igual que el Ministerio Público, están siendo limpiados y reforzados, como dice Eduardo. En uno de los ejes del movimiento Democracia Limpia es exactamente eso, que el club de zorros no sea quien decide cuál zorro cuida a las gallinas. ¿Por qué? Porque ya tenemos el fiscal de la gaveta, ahora preso. Imagínense, ahora tenemos una necesidad bien clara de asegurar que la gente que llega a estos puestos son gente sin cola pateada, son gente que realmente pueden comenzar a abanderar la lucha contra la corrupción, la lucha contra el abuso de un funcionario público. Por cierto, pura casualidad, hoy a las 11 de la mañana tengo una reunión para ya finalizar con nuestro equipo de abogados una pieza de correspondencia que vamos a presentar al inicio de septiembre,
para la despartidización de elecciones de segundo grado. Y ni siquiera se necesita una reforma de constitución. Con una pequeña reforma al artículo 77 del reglamento de la Asamblea Legislativa y todo está bien. Ahora, interesantemente se nos adelantó el diputado Parker, que él ya comenzó con una pieza de correspondencia que él mismo, ¿perdón? Wright Fue Wright. Bueno, Wright. uno de los Wright. diputados presentó una pieza donde lo que piden es que después de que los diputados han hecho su elección de terna, que después las universidades se involucren. Sin embargo, nosotros planteamos que debería ser al revés. Deberíamos de presentarle los ciudadanos como el primer filtro una lista despartidizada, ya filtrada y ya evaluada para que los diputados de ahí escojan. Ahora, en el tema del fiscal y los trabajos que está haciendo ahorita, yo no lo estoy llamando logros todavía. Yo lo llamo pasos en la dirección correcta. Decíamos en otro programa que es sumamente importante asegurar que el fiscal tiene todo el poder que necesita detrás de su recurso para poder terminar estas investigaciones. Lo peor que le podría suceder a la democracia en El Salvador es que esto sí se vuelva una llamarada de tusa. Entonces, ¿qué es lo que significa? Ahora comienza el deber de la sociedad civil. Ahora comienza la responsabilidad de la ciudadanía de vigilar, de apoyar, de dejar de pelearnos defendiendo un buitre contra el otro, sino que comenzando a apoyar a esa fiscalía. Ahorita necesitamos urgentemente que la sociedad civil comience a formar querella particular. Ahorita este es el momento. Empresarios, ustedes le han estado pagando, dando dinero a los partidos políticos, le han estado pagando impuestos sobre la renta al gobierno y ahora le están pagando la renta a los mareros para poder distribuir sus productos. Es hora de que ustedes desvíen ese dinero que le están pagando a los partidos políticos para invertir en la sociedad civil, organizaciones como Acción Ciudadana que están haciendo una tremenda labor de tratar de limpiar la democracia, organizaciones como el ISD que ya han participado en querellas. Tratemos de apoyar a ese fiscal con querella particular porque así podemos ayudarle, primero, a mantener el rumbo correcto, segundo, con investigaciones porque necesita equipo de investigaciones. Imagínate, ayer mismo metió preso a uno de sus propios fiscales. Sí, sí. Entonces, y hay alguien más porque según una información que publica el periódico El Diario de Hoy, es que el fiscal Menéndez está diciendo en otro medio, colega, dice que hay una orden de captura más contra alguien que fabricó pruebas en caso Rice, pero no lo identificó. Es decir, hay un entretejido que me parece que ya es tiempo que en este país vaya desapareciendo. Yo comparto mucho la apreciación que hacías, pero en torno a este caso muy en particular, porque ya vamos a hablar de esos métodos de elección, llena las expectativas de lo que verdaderamente en este país, porque decía que en el caso muy en particular del general Benítez, que es otro tema que lo vamos a sumar a esto, es que las armas, dice, en el caso de las armas, la información del general, ahí estaba, nosotros la retomamos, la fiscalía estaba adormecida, dice el fiscal general. con todo respeto, alienta. Recuerda cuando comenzamos esta lucha hace más de un año, no había nada. Era pura tapadera en todo. Veíamos las declaraciones del ex fiscal Martínez diciendo, aquí estamos en el país de las maravillas. Veíamos cómo él se presentaba en su chaqueta de cuero y sus anteojitos oscuros. Parecía como que era CSI o algo así. No, de eso no se trata. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser modestos y humildes, investigar lo que hay que investigar, ajusticiar lo que hay que justiciar. Pero lo importante aquí es que la lucha contra la corrupción no se mide en relación a allanamientos, en relación a ¿cómo se llama? Detenciones. Se mide en relación a dólares regresados al patrimonio del Estado, porque ese es el daño lesivo que le ha estado haciendo la corrupción al país. A ver, ¿cuál es tu análisis para complementar esta fase introductoria, Garrid, de lo que estamos observando y de las reacciones que ahora ya de manera oficial el fiscal mismo está emitiendo? Quiero también decirle a nuestros televidentes que ya está colocada nuestra señal en Facebook para que usted pueda hacer uso de ella. Nuestra señal en vivo, ahí la tiene usted. Búsquenos como Diálogo con Ernesto López para que usted pueda tener en vivo la señal en cualquier lugar a través de su teléfono celular.
Mira, antes de entrar a valoraciones específicas, quisiera simplemente contar de que se están dando en estos tiempos situaciones que no se habían conocido en el pasado. En primer lugar, que un presidente procese a un expresidente. Y ayer que un fiscal procese a un exfiscal general. Esto realmente creo que está marcando un nuevo hito en la historia de la justicia salvadoreña. Me da la impresión de que hay sustentación y quisiera que los televidentes conocieran la diferencia que se está dando en el caso del expresidente Funes, en el cual ha iniciado con órdenes de allanamiento, pero no hay órdenes de detención. Y al contrario, las detenciones que se dieron el día de ayer sin que hubieran necesariamente allanamiento previo. En el caso del expresidente Funes, se ha ordenado un allanamiento por dos razones, como decíamos en el panel del viernes, que hay una apariencia de buen derecho y un riesgo de que evidencias que puedan ser procesadas posteriormente desaparezcan. Eso un juez lo valoró y autorizó estos allanamientos, que por la complejidad les dieron 72 horas, que tuvieron que darle 48 horas más. Esto es para recabar pruebas para un eventual juicio contra el expresidente Funes. Obviamente vincula a otros empresarios, a otras personas, pero el objetivo es en un futuro procesar administrativa y penalmente al expresidente Funes. En el caso del señor Rice y del exfiscal Martínez, ya había suficiente valoración probatoria y la Fiscalía giró la orden administrativa de detención. Será el juez a cargo quien determinará, lo que sí tiene que hacer es pasar a la siguiente etapa, va a haber juicio, pero el juez de paz determinará, el juez de instrucción determinará si en este momento les da una orden, les da libertad condicional o medidas sustitutivas o continúan bajo detención. El juez valorará dentro de estas 72 horas el grado de arraigo y el riesgo de fuga que pueda haber, y ahí van a valorar si hay antecedentes penales y demás. Todo lo demás, el marco probatorio, se verá en las etapas ulteriores, no en esta etapa. Así es que esperemos un proceso penal muy largo, muy complejo, de mucho contenido mediático, pero de manera general, de manera resumida, yo sí creo que ha sido una acción muy valiente de la Fiscalía. Yo creo que ese discurso de andar mendigando dinero fuera de las iglesias es sumamente ofensivo para el trabajo que está haciendo la Fiscalía, más allá del presupuesto de que se le fortalezca. Yo sí creo que la Fiscalía ha hecho un trabajo serio. El tema de los allanamientos en el caso del expresidente Funes, igual me parece que se ha hecho un trabajo serio, que se ha de alguna manera generado algún morbo con algunos... Espectacularidad mediática en la que... Algunos aspectos que se han decomisado preliminarmente, que no tienen ninguna, como te dijera, o no puedan tener alguna connotación jurídica procesal, eso es otra cosa. Pero en este siglo que estamos abiertos a la información, yo creo que hayan pinturas, habanos, bustos y todo eso, que a lo mejor no tenga una incidencia directa en un proceso penal, pero son elementos que le pueden determinar el nivel de vida. Yo sí creo que la Fiscalía está haciendo un trabajo, creo que puede sostener la acusación, pero sí los televidentes tienen que saber de que este va a ser un proceso de por lo menos 6 o 7 años. ¿Y ellos van a estar detenidos a quienes todos estos? Debería el juez determinar si hay un arraigo razonable para darles medidas sustitutivas. Esto tiene que pasar a la etapa de instrucción. El juicio, va a haber juicio evidentemente, pero no se sabe en qué calidad los detenidos van a estar. Por eso es que el juez tiene que valorar si hay riesgo de fuga de todos los detenidos y sobre esa base, si no tienen antecedentes penales, darles medidas sustitutivas. Son dos casos diferentes con características diferentes. Sí. El caso Funes con absolutamente, pero es que no hay, en el caso de Funes no hay caso todavía. Se están en las etapas preliminares para sustentar una acusación. A ver, no es mi intención que lo capture, pero tú hacías la acotación bien interesante.
sospechosamente se pregunta uno por qué allá se allanó y no hay capturas y aquí no se allanó y sí hay capturas. Es la calidad de indicios y la calidad de pruebas. Aparentemente ya hay pruebas en el caso de Rice, Martínez, y en el caso de Funes solo hay indicios. El allanamiento puede generar que la Fiscalía ya tenga pruebas contundentes, pruebas para ser presentadas en una acusación. De tal manera que esa es una diferencia procesal bien importante. No es arbitrario que a unos los hayan capturado y a otros no. Es parte de lo que la ley penal salvadoreña ¿Qué piensa el resto? A ver, Eduardo y también Paul. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice el exfiscal Safie. Obviamente hay diferencias en ambos casos. Y estas residen o radican en el hecho de cuán fuerte es la prueba que se pueda tener o el indicio que se pueda tener para proceder de una u otra manera. Creo yo de que esto lo que nos tiene que llevar, y es importante lo que usted decía, que la población tenga claro, esto nos tiene que llevar a ciertas medidas o ciertas acciones que tienen que darse para tener el resultado al final de determinar la verdad sobre las imputaciones que se le hacen a los diferentes acusados. Creo yo que es importante que se tiene que fundamentar por parte de la Fiscalía de forma suficiente la existencia de un delito, o sea, y eso es un punto importante, o sea, si existe delito en realidad, tanto en lo que ha realizado las acciones que se le están imputando al expresidente Funes como al exfiscal, ¿verdad? Y obviamente también determinar de forma fehaciente la probabilidad de participación de los imputados en el delito, porque también ese es otro tema. Obviamente esto también implica para la Fiscalía que se recolecten los elementos de prueba para sostener una acusación contra los imputados y obviamente una acusación que sea fundamentada y que pueda resistir cualquier tipo de impugnación. Obviamente también hay que hablar que la Fiscalía tiene que presentar un requerimiento fiscal en 72 horas suficientemente fundamentado para que pueda tener un resultado ya en la etapa de judicialización de este caso, o sea, porque tampoco lo que mencionábamos hace un momento, no podemos simplemente quedarnos con los allanamientos y detenciones y que no prospere a nivel de juicio. Entonces, creo yo que esos son aspectos importantes que había que mencionar. Algo que a mí me preocupa es el hecho de que ya de por sí los fiscales tienen 1000 casos cada uno por ahí. Sí. Entonces, ¿qué recurso tiene el fiscal para realmente profundizar en esto? Y lo acaba de decir, Paul, perdón un poco la interrupción, dice el fiscal que con los fondos de los barriles, ¿recuerdas de los barriles que fueron 14 millones de dólares, creo? Se cometió ingratitud, no se invirtió en la fiscalía ni en los fiscales. Dice. Imagínate. Entonces, ¿qué se hizo ese dinero? Fotocopias, dicen. Tal vez pagaron pollo rostizado también, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Yo creo que el punto es que tenemos una gran cantidad de gente en cola, Ernesto. Tenemos, o sea, estos son 3 o 4 personas que están siendo investigados ahorita. Solo en probidad ya van como 35 que ya van en proceso. Y para todos esos juicios civiles hay potencial de un juicio penal para todos los que ya van en probidad. Y probidad apenas ha comenzado con una lista bien cortita de lo que son miles de funcionarios. De todos los que se rumora que ha habido corrupción, este es apenas un puntito de arena en lo que es una playa gigantesca de arena. Entonces, ¿cuántos realmente va a poder comenzar a procesar el fiscal? Imagínate, el sitio web Global Financial Integrity nos dice que desde el año 2000 hasta el año 2013, 14 años, hay más de 20,000 millones de dólares que se han ido en corrupción, lavado de dinero, evasión y elusión. 14 años. La deuda pública de todos los tiempos no llega ni a 17,000 millones. Entonces, y si extrapolamos del 2013 hasta la fecha, al día de hoy, estamos hablando de alrededor de unos 25,000 millones de dólares. Imagínate que un 10% de eso lograra el fiscal regresar al patrimonio del Estado. Pero, ¿qué recursos tiene para poder perseguir eso? ¿Qué recursos tiene para ir a investigar la partida secreta de Saca, para ir a perseguir
a los destinatarios reales de los millones de Taiwán, de ir a perseguir al que realmente estuvo involucrado en lo de la Diego de Holguín, Monseñor Romero, de ir realmente a ver todos los entramados durante el gobierno de Mauricio Funes, de ir a ver todos los entramados del gobierno actual. Entonces, eso me preocupa. ¿Cómo vas a lograr con este tipo de show que estamos viendo ahorita? Porque sí es un show. Yo entiendo que en un juicio penal se ven las pruebas porque es un juicio abierto, un juicio público. Pero yo nunca he conocido a una fiscalía que está solo de Mauricio Funes, solo los calzoncillos, a ver qué marcas son. Es lo único que nos falta. Entonces, ¿realmente es esa la manera en que queremos que la fiscalía opere? Yo sí estoy preocupado que hemos comenzado a sentar un precedente, por más que me gustaría ver a Funes preso, por cierto. O sea, yo he sido uno de esos que he sospechado de Funes desde hace mucho tiempo, pero tampoco creo que es correcto hacer un juicio público en las redes sociales antes de que ni siquiera las pruebas sean presentadas a un juez. ¿Por qué? Porque creo que contamina la evidencia, contamina la opinión. Si tuviéramos un jurado, la defensa tendría todo tipo de oportunidad para decir, ya me contaminaron a toda la población de El Salvador. Gracias a Dios no tenemos un jurado en estos juicios. Pero ahí sí voy a discrepar un poco, porque en primer lugar yo no creo que esto sea un show. Yo creo de que señalar, presentar requerimientos o hacer allanamientos a personalidades públicas o vinculadas con la política, obviamente los medios tienen que generar información, tienen que generar cobertura, y ahí ya se genera lo que pudiera llamarse un show, pero la Fiscalía simplemente está haciendo su trabajo. Y en segundo lugar, las pruebas no se presentan antes del momento procesal en el que deben presentarse. Es decir, la Fiscalía no les va a ir a decir a los medios, miren, aquí está la prueba, tal y tal y tal. Esas se presentan en estrado cuando es el momento oportuno. Nosotros como ciudadanos tenemos que creer que la Fiscalía está actuando institucionalmente con las evidencias documentales, testimoniales y tecnológicas necesarias para sustentar una acusación. Una pregunta sobre ese tema. Que el fiscal publique en su cuenta de Twitter las fotos de productos que sacaron del furgón ya desempacado. ¿Es eso un trabajo institucional? Perdón, yo tengo mis dudas ahí. Tú hablaste de pruebas y yo sí te puedo decir que las pruebas se presentan en el momento de la apertura a pruebas. Ahora, con todo lo de las redes sociales, que haya o no haya comunicación es positivo y es negativo. Y como siempre, y te lo digo por experiencia propia, la Fiscalía siempre va a ser sumamente criticada y va a ser sumamente aplaudida, especialmente en un país en el que deberíamos llamarnos 50-50, porque estamos 50% a favor y 50% de lado, tanto con la selecta como con cosas importantes. Es decir, en El Salvador estamos divididos. Pero siempre es el morbo el que yo critico. Es el morbo, pero es la misma mediatización de personalidades lo que genera ese acompañamiento. Entiendo que Paul lo que te pregunta es que si es correcto o no puede afectar. Yo creo que casi te lo insinué también al principio, el hecho de que desde la misma fiscalía se estén tomando fotografías. Pero es que no es de que sea correcto o incorrecto, es que las redes sociales son un medio de comunicación. Pero es la fuente que lo publica. Sí, pero es la fuente. Perdóneme. Es decir, pero yo no quisiera entrar a criticar las redes sociales, porque al final siempre va a depender del siempre uso. Terminan criticándolo a uno. Es que la crítica no es a las redes sociales. La crítica no es a las redes, la crítica es a la fuente, al mal uso de la fuente. De la publicación. Eso es lo que está planteando él, que si es correcto o no. @prensafgr me dice a mí que obviamente... Si es correcto que se esté... Esa es la pregunta y la interrogante que tiene. Yo creo que es válida. A ver, miren, hay sospecha de que el presidente Mauricio Funes viajó a Nicaragua y que esté pidiendo asilo político. Lo dice Douglas Meléndez. Me gustaría que hiciéramos un análisis pertinente de ello y también otro que están ya opinando nuestros televidentes. Ojalá que lo que hizo la Fiscalía no lo arruine el sistema judicial, ya que las leyes son debidamente manipuladas. Ese es otro tema. Ese es otro tema, esa es otra etapa que lo vamos a abordar cuando regresemos después de esta pausa comercial. Gracias a usted por estar con nosotros. Recuerde,
diálogo21 @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que tiene disponible para que opine sobre este análisis que estamos haciendo pertinente de las nuevas capturas hechas por la Fiscalía General de la República, que buscan ir sentando precedentes en este país de lo que hemos venido diciendo y promoviendo constantemente. Es necesario sanear la estructura pública de todos los vicios por los cuales caen en aquellos malos funcionarios. Y no estoy diciendo que son malos los que han capturado, simplemente las investigaciones lo van a decir. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. Aquellos que nos sintonizan a través del Diálogo con Ernesto López, nuestra cuenta en Facebook, que es en vivo, usted la puede llevar en cualquier lugar a través de su teléfono inteligente. Queremos darles la más cordial bienvenida. Paul Steiner con nosotros haciendo un análisis con Félix Garrizafia y Eduardo Escobar sobre las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República contra el expresidente Mauricio Funes y las nuevas capturas que realizó el día de ayer contra el exfiscal Luis Martínez. Se habla también ya del juez Yamatei, Aurora Yamatei, y de otros fiscales también administrativos. Otros abogados. Haciendo un análisis pertinente sobre las implicaciones y las proyecciones que esto tiene en el contexto de cómo el país ha venido, desde luego, abanderando la necesidad de ir limpiando en este caso, administración pública. Antes de comenzar con esto, quiero recordarles que todos los salvadoreños también están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Mira, yo quisiera simplemente comentar de que tanto el caso del expresidente Funes como el del caso del señor Rice y del exfiscal Martínez eran procesos penales casi que anunciados. Era casi que obvio o evidente que iban a ocurrir más temprano que tarde. Ya había demasiado ruido alrededor de esto. Si se confirma esa posibilidad de que el expresidente Funes estaba pidiendo asilo político, pues obviamente conminó a la Fiscalía para tomar acciones de inmediato, para que no pareciera que esto era una persecución política. Y Nicaragua es un país idóneo para pedirlo, porque ahí aliado políticamente. No solo eso, pero ahí un solo partido controla el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y lo otro que van a elecciones, ¿verdad? Sí, y lo otro que quisiera acotar es aquel comentario que hizo el exfiscal Martínez de respetar al fiscal. Yo creo que ahora lo que compete y corresponde es respetar a la Fiscalía, dejar que haga su trabajo y tratar de quitarle ese morbo que tú aludías, porque el trabajo de la Fiscalía es sumamente delicado, es sumamente fuerte y tiene graves implicaciones en la vida nacional. ¿Y es un derecho legal pedir asilo político o no? En este caso, si es cierto que el presidente... Si fuese perseguido político, sí, pero... Pero igual, eso corresponde al país en el que se lo pida, pero es ese, tiene que estar ese denominador común, tiene que haber una persecución. Porque hubiera sido así también Francisco Flores, todo el mundo decía que era perseguido político. Yo quiero completar lo que dice el exfiscal Safie. Creo yo de que en este momento lo que se tiene que tener en la población es confianza que la institución Fiscalía está actuando en función de cumplir su mandato constitucional. Correcto. Y no lo está haciendo en función de una persecución política. Y en esa medida que la Fiscalía está actuando conforme a su papel en el sistema político, no son felices las declaraciones que se han tenido de diferentes funcionarios o personeros políticos. Por ejemplo, el señor Velado diciendo de que quería ver en la misma celda al expresidente Funes. O sea, eso llama Mata diciendo que el diputado Mata de que esto es parte de un golpe de Estado y que a dónde está el pueblo. Entonces creo yo que esas declaraciones no abonan a dar confianza a lo que está haciendo la Fiscalía y obviamente genera en la población
descrédito respecto de la Fiscalía. Entonces la gente va a decir, mire, aquí lo que están haciendo es perseguir políticamente al opositor. Y creo que en este momento no estamos para esto. Como usted lo decía, Paul, de que la polarización y todo esto no es un buen mensaje. Entonces, obviamente, hacer un llamado a la clase política a que deje que la institución funcione y que no el esté fiscal adelantando. te dice perdón que te voy a estar, porque estoy retomando algunos elementos para abonar en el análisis que están haciendo. No hay orden de captura para el expresidente Funes ni para Mecafé. Los allanamientos no estaban planificados, dice el fiscal. Claro, o sea, por eso digo que hay que dejar que la institución es la que determine si va a proceder posteriormente con alguna orden de detención contra tanto el expresidente Funes como Mecafé. O sea, tiene que determinarlo la Fiscalía, pero nosotros como ciudadanos tenemos que estar pendientes, pero la clase política creo yo que en este momento debería abstenerse de realizar este tipo de comentarios que no abonan a la confianza institucional. Pero es parte de la estrategia de la partidocracia. ¿Por qué? Porque las ridiculeces que dice Velado, las ridiculeces que dice Matafuentes y los demás son básicamente para mantenernos divididos, para mantenernos polarizados. No, usted quédese con el Barça, no, usted quédese con el Madrid. Al final del día, todos somos salvadoreños. Por eso es y el daño es al país. Por eso es importante que la ciudadanía, los televidentes sepan realmente qué se está haciendo y que se está trabajando con la ley en la mano, porque ya no podemos ser ignorantes del trabajo y ya no nos dan atol con el dedo la clase política, ya no nos tienen que tener como borregos, como ovejas en rebaño. Esto está cambiando. Las redes sociales tienen que ser un instrumento de instrucción, de educación, de culturización y no de continuar como masas. Exacto. Ya la gente tiene que saber de que lo que un político diga tiene un interés político. Claro. Las críticas contra la Sala de lo Constitucional, las críticas son de carácter político. Es un descrédito que le quieren hacer porque evidentemente le han hecho el trabajo a la clase política que no había querido hacer las reformas que necesariamente la Constitución establece. De tal manera que yo creo que este es un tema delicado en el cual la Fiscalía está asumiendo el rol que le corresponde y tenemos que darle todo el respaldo que se lo merece porque son implicaciones muy serias. Obviamente, el derecho a la defensa de los imputados tiene que también ser respetado. Es decir, o sea, tiene que prevalecer, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Una anarquía. Tiene que haber un equilibrio. Fíjate que Paolo Luer hace una acotación interesante en una de sus cartas este día. Yo no comparto algunos criterios que él maneja, quizás la mayoría, pero ahora me parece que apuntaló bien el enfoque y decía de que hay que en su momento evitar caer en esa espectacularidad de querer satisfacer la sed de la población, ¿verdad? Porque caigan cabezas y no se aplique la justicia. Primero que apliquen la justicia para que caigan la cabeza. Que la justicia no es venganza. O sea, y eso creo que hay que tenerlo claro. Pero si vos sometes a la población un caso como esto, lo primero que te dicen es que caigan cabezas. No, claro, pero hay que decir a la población de que la justicia, la aplicación correcta de justicia, como lo mandan las leyes y la Constitución, no implica venganza. Y no podemos ser nosotros promotores de ese sistema anárquico, si no salimos de un hoyo para meternos en otro hoyo. No, pero es que recuérdate que tienes un problema. Tú mencionas el sistema anárquico, tenemos el sistema partidocrático, que ha sido el que ha protegido la corrupción, el que ha fomentado la corrupción. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es terminar ese trayecto del sistema partidocrático al sistema democrático. Apoyando las buenas acciones. Hay que apoyar a la Fiscalía. Pero ¿qué pasa? Totalmente. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que están pataleando? ¿Quiénes son los que están diciendo, yo no quiero que terminemos ese trayecto hacia la democracia? Los que han estado enraigados en el yugo institucional y la corrupción. Por eso es que vemos que cuando ciudadanos llegan al Salvador del mundo porque quieren luchar contra la corrupción, o les ponen otro de choque en otro redondel, o les caen encima y les pegan con palos. ¿Qué pasa? Eso es puramente pataletas y digamos, reacciones de la partidocracia queriendo parar ese proceso de evolución de nuestra sociedad.
y que se pueden llevar entre las piernas la credibilidad en el sistema. O sea, Exacto. porque el sistema está siendo sumamente cuestionado. Obviamente el sistema de justicia, no digo que sea perfecto, no digo de que la Fiscalía sea un órgano infalible, pero es el momento de comenzar a construir confianza en las instituciones. Y en esa medida, todo este tipo de declaraciones, todo este tipo de acciones que están realizando los políticos, o como usted dice, la partidocracia, al final no abonan y ponen en riesgo no solo la credibilidad sobre el sistema judicial y sobre la Fiscalía, sino que afectan a la democracia. Y toda la salud mental de la sociedad. Afecta la credibilidad sobre el sistema, sobre la democracia, sobre el Estado de Derecho, y eso es peligroso en este contexto. Entonces creo yo que eso hay que ponerle atención y por eso esperemos que los resultados sean eficientes, los que tenga estos son los fiscal. elementos que anda buscando la Fiscalía. Según el fiscal, hemos encontrado una escritura de préstamo por $700,000 del expresidente Funes a Mecafé. Esos son los elementos que anda buscando. ¿Va? Claro, es que también en el caso del expresidente Funes, el nivel de vida con el que entró a la presidencia debería corresponder al nivel de vida con el que él salió de la presidencia. Entonces, todos estos elementos que mencionábamos antes, si bien no tienen un carácter probatorio específico, pero te generan un contexto de la forma de vida de un antes y de un después. Ya documentación en específico, como documentación de escrituras, instrumentos públicos, esas sí pueden tener un carácter probatorio específico. Pero más de 300 cajas, creo que son 500 cajas, las de los allanamientos, procesar todo eso va a tomar por lo menos, a mi juicio, por lo menos un año. De ahí para allá ya se ha iniciado la etapa previa del juicio. Con esto ya se puede desbaratar cualquier estrategia de asilo político, pero no esperemos de que a la vuelta de la esquina haya un juicio contra el expresidente. Algo que se comentó en un programa ayer por Óscar Campos, el abogado anticorrupción, que por cierto trabajó junto con Eduardo y nosotros en la preparación de la pieza de correspondencia para que la corrupción no prescriba. Él estaba mencionando que él estaba un poco preocupado de que la Fiscalía había comenzado con allanamientos de las propiedades de Mecafé y la propiedad personal de Funes, etcétera, y no comenzó en las oasis donde se hicieron todo ese entramado de contratos para Mecafé, para de ahí comenzar a decir, esto es lo que vamos a ir a buscar en todas estas casas y todas estas oficinas. Interesante que no sabemos si ya con todo esto que ha sucedido con Mecafé y sus propiedades y las cosas de Funes, si ya las oasis han comenzado a borrar información de las computadoras y asegurar que todos los archivos estén en orden. Tenemos que asegurar que hay algunas cosas que se hagan en paralelo y no sean en serie, y asegurar que se hagan las cosas en el orden correcto. Creo que la pregunta que hizo Óscar Molina ayer es Óscar Campos ayer es muy atinada. ¿Qué está diciendo el fiscal? Bueno, ¿qué diría un ex fiscal sobre el orden de las investigaciones en relación a asegurar que nada se escape? Es bien difícil asegurar que nada se escape, pero lo que sí me comentaron es de que primero verificaron los activos registrados a nombre del expresidente Funes y no se encontró nada alrededor de él. Por lo tanto, se fueron ya directamente a las personas que tenían un mayor tipo de vínculo de amistad o comercial con el expresidente. No se descarta que hayan otras asociaciones, como se hizo precisamente con estos despachos contables, a todas luces vinculados. Es que la población tiene que saber de que esto, tanto el caso Funes como el caso Raiz y del fiscal Martínez, ya lo decíamos, eran casos que tenían que darse más temprano que tarde. Ahora se han adelantado por diferentes coyunturas, pero ya tenemos el actuar de la Fiscalía. En los próximos días, en los próximos meses, vamos a ir viendo un poco más de avance, un poco más de sustentación en estos casos, especialmente en el caso de ayer, que ya está judicializado o se va a judicializar en estas horas, y ahí pues ya va a haber ofrecimiento de evidencias de testigos, de otro tipo de documentos que ya se van a aprobar. En el caso de Funes, sí parece que está un poco más verde, un poco más lejano, pero a mí personalmente me da la impresión de que sí va a haber juicio
contra el expresidente Funes. Más adelante, cuando los allanamientos arrojen evidencias que sustenten una acusación, no ahora mismo. La única esperanza de una ciudadanía que quiere una investigación profunda contra la corrupción es que sí haya un juicio penal, porque bajo un juicio civil, que es el que ahorita está en vivo con Funes, en el tema de probidad, es cerrado y solo sobre el tema de enriquecimiento y bien ilícito. interesante lo que acaba de tocar Paul Steiner, que tiene que ver con los casos, porque no es el único, tiene casos de probidad. Sí, pero O sea, es que van a separemos pasar con esa otra, porque aquí separemos, estamos viendo solo un lado, pero ahí hay muchos casos. Mira, el caso de probidad está ya en la sede civil, Sí. porque así lo manda la ley, pero no se descarta una acción penal. En el caso de probidad, de hecho, la Fiscalía fue la que acusó civilmente porque así lo manda la ley. Ese, dijéramos que ya es un caso, ahí hay inclusive incautaciones o congelamientos. Sí. Este es lo que viene de los allanamientos, puede ser otro caso penal. Pero el punto que yo hacía es que en un juicio civil es cerrado, no es público y solo se puede investigar. Todos los juicios son públicos, pero ahí está focalizado en otra materia que no es la Solo penal. se puede enfocar en el enriquecimiento ilícito. En ese tema. Pero puede Sin derivar embargo, en responsabilidad final. Y ese es donde el juicio penal le da a la Fiscalía una habilidad de abrir el abanico y el enfoque y decir, vaya, ¿qué más corrupción hubo? ¿Qué otras cosas se hicieron? Claro. Hubo omisión, hubo tráfico de influencia, hubo peculado, hubo esto, el otro. Sabemos que en el Código Penal hay un listado como de 40 y pico delitos que caen bajo ese tramo. Ahora, lo otro que se habla en el ambiente profesional es el tema del chaparral y el tema tregua. Claro. El tema tregua yo creo que puede tener también algún tipo de implicaciones, no sé si directas o indirectas, contra el expresidente Funes. Más allá del tema de ustedes, que yo siento que ustedes están más enfocados en corrupción, el tema penal sí pudiera tener algunas implicaciones, pero hoy por hoy sí creo yo que los allanamientos pueden generar evidencias para sustentar casos penales. Y ahí elevamos ya esta etapa de investigación al plano judicial. Correcto. ¿Qué expectativas tienen ustedes en el plano judicial? A ver, Eduardo, ¿cuál es la lectura que tú logras predecir, ver de lo que puede venir por delante frente a este nuevo reto que tiene la justicia en el país, que tendría la justicia? En primer lugar, la puerta de entrada a la justicia penal es el requerimiento que hace el fiscal general, o sea, la fiscalía. O sea, todo va a depender, o mucho va a depender de la fundamentación que lleve este requerimiento. Porque en la medida de que esté suficientemente fundamentado y que se presenten ciertos indicios de la participación de los imputados en el cometimiento de estos delitos y que las conductas se adecúen al tipo penal, en esa medida pues tiene una mayor probabilidad de que prospere el proceso penal. Obviamente también aquí otro elemento que ya lo hemos mencionado y que tiene mucho que ver es la independencia e imparcialidad del juzgado al cual corresponde conocer este caso, ¿verdad? Porque también eso hay que valorarlo, si al final va a ser asignado a un tribunal donde obviamente independientemente de la persona que esté enfrente como acusado, este tribunal tenga la capacidad de aplicar la justicia, aplicar la ley y ser imparcial, ¿verdad? Entonces, creo yo que esos elementos van a configurar el inicio del proceso y la suerte del mismo. Obviamente, como lo decía el licenciado Safi, también tiene que ver con las pruebas que en su momento se puedan aportar para tener fundamentada una acusación y la participación de los imputados. Entonces, en esa medida, son varios elementos, son varias circunstancias las que van a determinar al final si los imputados tienen responsabilidad y obviamente la imposición de una pena, porque creo yo que ese es el punto y lo que decía Paul. El tema es de la reparación al Estado, porque no solo tenemos que quedarnos con el tema de una sanción penal, sino que también tenemos que ver la reparación por el agravio que estos imputados pudieron haber ocasionado al Estado, porque no solo es hacia una persona en particular que se pudo haber generado un tipo de agravio, sino que estamos hablando del Estado, a la sociedad, los intereses colectivos. Entonces, creo yo que esos van a ser determinantes
primero del arranque del proceso y obviamente pueden al final tener una consecuencia en una posible condena. Yo solo le agregaría el tema de la defensa, porque aquí siempre criticamos a los jueces y no vemos si han puesto o pagado los defensores buenos defensores, claro. buenos abogados, Sí. porque igual hay de todo, así como hay buenos médicos, habemos buenos abogados, etcétera. El tema de la defensa va a ser crucial, Sí. de que el señor Rice, el exfiscal Martínez, el mismo presidente Funes paguen buenos abogados, porque siempre se le echa la culpa a los jueces y no dicen, como en otras partes del mundo, no, miren, es que se está pagando buenos abogados, obviamente tiene un poco más Sí, posibilidades de salir libre que si paga o si no tiene acceso a un buen abogado, lo cual me parece que es un derecho constitucional legítimo, el derecho a la defensa, porque nadie puede ser oído en juicio sin arreglo a las leyes. Así que yo solamente eso, pero sí creo que es de justicia y ahí con lo que dice un televidente, yo no creo que la justicia sea venganza, sino que es simplemente que se aplique la ley. Aunque Los hay principios de ciudadanos justicia. que Hay ciudadanos estarían en que desacuerdo. toman la ley de su propia mano, por supuesto. No, pero hay ciudadanos que también dicen, si usted es funcionario, use el Seguro Social. Si usted es exfuncionario y lo tienen por corrupción, use la Procuraduría para que lo defienda. Sí. Entonces, que coman de la misma sopa o pollo rostizado que comemos todo lo demás. Entonces, la idea es tratar de ver cómo se hace una justicia real, no una justicia porque yo puedo pagar mejores abogados o porque el fiscal o porque el caso entró a una jurisdicción de tribunal que ya sabemos que es más de un lado o de otro. Ajá. Entonces, bueno, el abogado Danilo Vega, a través de la Instituto de Acceso a la Información, consiguió el listado de todos los casos que hay de quejas contra jueces. Y son más de 980 quejas, solo hay 650 jueces. Entonces la pregunta es, aquí hay casos o quejas que datan desde los 90s y no se han resuelto. Claro. Entonces, la calidad de la gente que imparte la justicia también determina la calidad de la justicia que uno tiene. La capacidad del órgano judicial para responder. Este es momento que el doctor Pineda comience a pararse y decir, ahorita vamos a ayudar a limpiar la justicia. ¿Por qué el mismo jefe va a limpiar a sus súbditos? ¿Por qué juez y parte? Pero perdóneme. ¿Tú crees que debe ser un ente Tiene que paralelo? ser un ente diferente. Pero ¿y quién más lo va a No hacer lo si sé. no tenemos nadie en el CNJ? No lo sé. Pero es que Gracias a los diputados. Ese ha sido el problema estructural con la falta de transparencia en los jueces. En primer lugar, son vitalicios, salvo los 15 magistrados. ¿Cómo son juzgados por ellos mismos? No puede ser. Estoy de acuerdo, pero no hay nadie más. Es otro tema que hay que abordar estructuralmente. Es decir, tiene que hablarse de transparencia. requiere cambio de leyes, requiere cambio de Hasta cambio de constitución, correcto. Entonces, ahorita la urgencia de la situación es que no tenemos tiempo para 2 asambleas para limpiar el sistema judicial. Entonces, el doctor Navas puede comenzar liderando con el ejemplo, diciendo, sí, aquí vamos a hacer una limpieza. Y así como los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, 2 de derecha, 2 de izquierda, se tocaron el corazón y dijeron, esto lo vamos a hacer por la patria, igual la Corte Suprema de Justicia puede tocarse el corazón y decir, vaya, limpiemos la basura que tenemos ya debajo de la alfombra, que por décadas se nos ha estado saliendo para poder cumplirle aquí a la ciudadanía, pues. Que es más la Corte Suprema que el presidente. Correcto, Sí, pero él más- lidera, más- pues, más- él más- puede colegiado, motivar. sí. Claro. Dice el fiscal que necesita recursos. Claro. Hablemos un poco de ese dinero que dice él que se malgastó, fue injusto, que no De se los trasladó a la barriles. fiscalía de los barriles, Barriles. narcobarriles, y de la petición que hace el FMLN el día de ayer de incorporar dentro del presupuesto que tiene el sistema judicial, que es del 6% anual, el presupuesto de la fiscalía. Vamos a la pausa, no nos cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A esta hora queremos también saludar a nuestros buenos amigos que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras.
A ver, el tema del presupuesto, que de alguna manera también es pieza fundamental para el buen ejercicio del trabajo que debe desarrollar una instancia como es la Fiscalía General de la República. Me gusta el comentario que hace el fiscal de que es una injusticia el hecho de que con los narcobarriles, o sea, ese dinero incautado, no se logró invertir en el tema de la Fiscalía. ¿Qué se hizo ese dinero? Voy a comenzar primero por ahí. Es que habían muchos lobos que le tenían seda a ¿Eran esos 14 barriles millones o 9? cuando lo 14 encontraron. millones, ¿verdad? Ya de por sí, solo en el traslado del desentierro de los barriles al Banco Central de Reserva, No sabe hubo si diferencia en la cuenta de lo que habían contado ahí en la finca y lo que habían contado en el banco. Y de ahí de repente un silencio total por, creo que fueron como 3 años. Hasta que al fin se gastó en fotocopias. Se gastó en un terreno y fotocopias. No, yo no creo. Personalmente no lo creo. Yo creo que alguien salió muy bien librado gracias a 14 millones de dólares. Fiscal general, fiscales y policías están mal pagados y sin recursos, y la delincuencia está en vehículos lujosos. Es que obviamente estos casos que se están ventilando actualmente por la Fiscalía, como yo les decía al inicio, nos lleva a varias reflexiones. Una de estas es el tema del fortalecimiento de la institución por medio de recursos, tanto humano como económico, ¿verdad?, para que puedan desempeñar sus funciones. Y en esa medida, creo yo de que hay que buscar el mecanismo para que la Fiscalía tenga más recursos y pueda desempeñar su función de acuerdo a la Constitución. Y eso yo traía a colación la propuesta del FMLN del 6%, que la parte del 6% que le corresponde del presupuesto al órgano judicial se incluye a la Fiscalía. Yo creo que eso no puede garantizarnos que efectivamente la Fiscalía va a tener más recursos. O sea, porque igual no sé el proyecto, no sé cuál es la lógica también de la redacción de ese proyecto, pero no necesariamente puede desembocar en que va a tener más recursos de los que actualmente tiene. En segundo lugar, no sabemos si eso de alguna manera puede comprometer la independencia de la Fiscalía. Correcto. Al estar vinculado a su presupuesto. Sí, o sea, no sabemos. Acordémonos que no es parte del sistema judicial en sí la Fiscalía, sino que es un órgano auxiliar, es un órgano auxiliar del sistema de justicia. Entonces, no me parece eso. Podría pensarse si en todo caso se necesita una reforma constitucional para llevarle más recursos, en lugar de que la Corte tenga el 5%, que el 6%, que tenga el 5%, el 4.5%, no sé, y darle ese remanente o esa diferencia a la Fiscalía. Creo que ese sería un mecanismo más, si se quiere, que asegure la intención de darle más recursos a la Fiscalía. Entonces, obviamente en esa medida sale de nuevo el tema de los recursos de la Fiscalía que hay que dotarle para que haya una eficiente investigación, porque a eso es lo que llegamos. O sea, esto afecta al ciudadano común porque no hay un órgano acusador de parte del Estado con la suficiente capacidad de acusar a todos los delitos. Recordemos que por ahí salió una estadística de los homicidios. Al final solo se logra judicializar una porción pequeña y eso afecta al ciudadano común, pues porque es el que somos los que sufrimos, somos los que somos afectados por la delincuencia común. Fíjate que estructuralmente, constitucionalmente, la Fiscalía es el representante legal del Estado y de la sociedad. Como decía Eduardo, es auxiliar del órgano judicial, pero todos los contratos pasan por la Fiscalía del Estado, salvo de las autónomas, que tienen su personalidad propia, pasan por la firma de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo es posible que no tenga un presupuesto autónomo? Si tiene más que autonomía, es decir, no es de ningún órgano, pues. Tiene una connotación especial. Ese es el primer problema. ¿Cómo está vinculada a depender de los caprichos de un ministro de Hacienda y por ende de un presidente, si constitucionalmente está separado? En segundo lugar, a la Fiscalía le compete la investigación, no tiene recursos para la investigación y lo hace a través de la Policía Nacional Civil. ¿A quién reporta la Policía Nacional Civil? Al Ejecutivo.
cada vez que la Fiscalía le pide algo, primero se entera el presidente y los ministros antes de que le den el apoyo al fiscal general. Eso no puede seguir así. Tiene que cambiarse la forma estructural de la Fiscalía. Está diseñada hoy por hoy para que no funcione. La amarran con los recursos y la amarran con la investigación judicial, con la investigación de los casos. Tan es así que le critican que un fiscal tenga 100, 200 casos y no le dan presupuesto. ¿Es culpa de la Fiscalía que los fiscales mal pagados lleven 100 o 200 casos cada uno? No, es parte estructural de cómo ha sido diseñada. Y esto ha sido así desde 1951 que se creó la Fiscalía. Pero el Así cambio es que estructural es bien profundo el que hay que hacer. El tema es, para mí hay que empezar por la parte presupuestaria. Algo así como decía Eduardo, de que si se va a hacer una reforma, que se le asigne ya, no tanto al Ministerio Público, porque el Ministerio Público es una figura que no sé para qué está en la Constitución, porque solo la comprenden estas tres instituciones. Habría que ver qué se hace con eso. El tema es que la Fiscalía debería tener por lo menos un 1.5% del presupuesto. Me gustan las palabras de Douglas también con relación a ese tema de las necesidades que están haciendo. Dice, no es posible que seamos los peor pagados, ¿cómo es posible que los que arriesgamos la vida ganemos menos? Se invierten $71 millones en la construcción de nueva infraestructura. Rodríguez Hernández, esto es otro mensaje que nos envían. Todo es bienvenido. Aquí hasta hemos pensado en hacer una teletón para financiar la Fiscalía. Imagínate nosotros. Pero esa es una de las razones por las cuales nosotros hemos pedido por la Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿Por qué? Porque el primer paso de una CCS, es financiar, CCSB, es fortalecer al Ministerio económicamente, Público. Sí. Entonces, recordémonos en Guatemala, ¿qué sucedió? Los primeros 7 años fue de fortalecer el Ministerio Público y apoyar. Aquí lo mismo es lo que necesitamos. Ahora, el presidente todavía no nos ha contestado desde que pusimos la petición con 18 organizaciones civiles el 23 de noviembre del año pasado. Las acciones demuestran que obviamente no nos va a contestar y que tampoco está a favor. Sin embargo, necesitamos ser pragmáticos. El cambio estructural que usted menciona, exfiscal, eso va a ser bien tardado. Si ahorita estamos esperando que la clase política decida cómo va a financiar a quien los va a investigar a ellos mismos por corrupción, perdónenme, pero nos vamos a morir antes de que comiencen. Yo les digo ahorita, esta es responsabilidad de la ciudadanía. Si nosotros, los empresarios, dejamos de financiar partidos políticos y comenzamos a financiar la querella privada, la investigación privada que apoya a la Fiscalía, tenemos la habilidad de apoyar al Ministerio Público nosotros mismos. ¿Qué queremos? ¿Que nos sigan renteando partidos, gobierno y maras y seguir en el mismo problema? ¿O queremos nosotros ser el agente que va a lograr el cambio inicial que necesitamos comenzar a hacer? Bien. Eso es sumamente importante. Dice otra de los puntos interesantes, y perdón, pero estoy sumando elementos para poder continuar con este análisis. Vamos a hacer una pausa. Dice Douglas Melende con respecto a la detención del ex fiscal. Dice Luis Martínez, es difícil para un fiscal general procesar a su antecesor. Es una de las decisiones más difíciles que me ha tocado tomar, dice. O sea, lo comentamos hace un rato, ¿no? Voy a la pausa comercial, no nos cambia, regresamos con más comentarios que usted nos está haciendo llegar a través de las redes sociales. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, son ya aspectos relevantes de las decisiones que debe de tomar valientemente un funcionario, en este caso el fiscal. Me imagino que no es una tarea fácil, como le hemos venido discutiendo digamos a lo largo de esta hora y media, y más aún cuando él mismo reconoce que procesar a un antecesor no es cosa fácil. Ha sido, decía él, la decisión más difícil que tomar. Totalmente. Preocupante también, obviamente, porque todas esas presiones que él ya ha dicho en varias ocasiones que está recibiendo de todos lados son presiones
que le hacen aún más difícil tomar las decisiones que tiene que tomar. Entonces, ahí es donde creo que los tres hemos coincidido que hay que apoyar a este fiscal en no solo el lado moral de que siga haciendo lo que está haciendo, pero en el lado práctico y pragmático de ayudarle con las investigaciones. Este es el momento que la ciudadanía reconozca que la foto del DUI es la que indica quién debería de comprometerse a ayudar. ¿Por qué? Porque si no, lo que vamos a estar haciendo es permitiendo una tapadera de corrupción que nos está causando un daño de lesa humanidad a la sociedad, y no podemos permitir que el país que le heredamos a los hijos y los nietos que tenemos sea un estado fallido, un estado donde ellos la única opción que tienen es irse para el norte porque aquí no hay oportunidad. Y no podemos permitir que eso continúe. Yo creo que evidentemente, como le hemos dicho, la institución Fiscalía y el órgano judicial están a prueba de nuevo. O sea, creo que ese es también un aspecto que hay que destacar, y esperemos, por el bien de la democracia y el Estado de Derecho, de que salgan bien librados de esta prueba, o sea, en el sentido de que no, como lo decíamos desde un inicio, no vaya a ser simplemente un espectáculo el que se está viendo, sino que tengamos al final la determinación de responsabilidades, procesos penales apegados a lo que establece la ley con el debido proceso, y luego sanciones penales y determinación de responsabilidades para aquellos que han cometido los delitos que en este caso están imputando. Entonces creo que eso es lo importante en este momento, que la institución tenga resultados, porque se va a apoyar en la medida que hayan resultados y que estos resultados estén fuera de toda duda de que se trata de una persecución política, porque yo insisto en esto, a mí eso me preocupa, este manejo que los políticos le están dando y que pueda tener un impacto en la población, ese manejo de que es persecución política. Si te investigan, si me investigan a mí es persecución política, pero si investigan al opositor, pues es aplicación de justicia. Entonces creo yo que eso es lo relevante en este caso. Son las dos vertientes, ¿verdad? Claro. Aplicación de justicia y persecución política. En las mismas palabras del fiscal Meléndez, quiero mandar un mensaje a los que están tratando de influir en la FGR, dejen de hacerlo, ellos saben quién son. Obviamente este señor está recibiendo una cantidad y no podemos permitirlo. Nos toca a nosotros apoyar esto y apoyar porque es nuestra patria la que se está limpiando. Yo creo que los televidentes no debemos ver esto con fanatismo, estos casos. Obviamente vamos a aplaudir unos y vamos a criticar otros porque tenemos el corazoncito, pero tratemos de despolarizar la justicia en nuestro país. Tratemos de entender qué está pasando, y por eso es que creo que es importante que lean la Constitución, que vean los principios que rigen todas las leyes del país y vean el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía. No puede haber una acusación sin sustentación jurídica, no puede haber una acusación sin defensores. Aquí todo está diseñado a través de un equilibrio jurídico que los ciudadanos tienen que conocer. No se dejen influenciar por sus partidos políticos, porque ellos los van a echar contra el otro. Correcto. Y vamos a seguir en esa escalada de polarización. Si es de un partido está bueno y si es del mío no, etcétera. Tenemos que ser un poco más objetivos en la valoración de los casos que está llevando la Fiscalía. Tenemos que darle el respeto a la institución que está llamada por la misma Constitución a llevar estos casos. Vemos cómo ahora la Sala de lo Constitucional ha pasado a segundo plano. Vemos cómo se han volcado toda la atención a casos que casi que era un hecho que se iban a judicializar. Es decir, llamemos las cosas por su nombre, no llamemos a ser un país incendiado nuevamente, llamemos a la calma y a la prudencia. Estas personas tienen su derecho a defenderse y se van a defender. El mismo expresidente Funes si llega a ser acusado. Es decir, pero no le echemos más leña al fuego. El país ya no está para más incendios. Yo creo que en esto, tiene que ver la falta de costumbre como sociedad que tenemos ante estos casos. En otras latitudes, el juzgamiento de funcionarios de alto nivel o de personas vinculadas con grupos económicos no tienen ninguna... privilegios de nada. Y no tienen ninguna repercusión social, así como para estar hablando hasta de golpe de Estado o cosas por el estilo. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que creo yo que todavía estamos en ese tránsito de entender
cuál es el funcionamiento del sistema político y lo que plantea la Constitución. O sea, creo que estamos todavía en ese aprendizaje como sociedad, y en la medida que estamos aprendiendo, este tipo de casos que de repente llegan, nos caen como una bomba y no sabemos cómo manejarlos, no sabemos cómo entenderlos. Entonces, obviamente eso puede responder a este aprendizaje en el cual todavía estamos como sociedad, de que esto no tendría que estarnos sacudiendo tanto, pues, o sea, no tendría. Bueno, lo cierto es que vamos a estar, obviamente, dándole seguimiento a todos estos procesos y la continuidad misma que van a tener, para ver aquellos aspectos que de alguna manera van a arrojar nuevos indicios, porque estaba viendo las redes y que también se habla de estar ya dándole seguimiento al tema del chaparral, que es otro de los grandes dilemas que se tienen ahora para ser investigados. Sí, un gran montón. Ernesto. ¿Y qué alcance va a tener en otras esferas políticas? Porque estamos viendo un lado, o de qué lado vamos a ver esto. Si lo queremos ver desde la izquierda a la derecha. La prescripción. Tuvimos a Francisco Flores también en un episodio similar. La prescripción es la tapadera de la impunidad. Entonces, lo que podemos ver ahorita es que el listado que tiene el fiscal Meléndez es de todo lo que no ha prescrito, ¿verdad? Porque eso es lo que él puede ver. Entonces, estamos viendo, lo de Saca prescribe en 3 años para lo que es menor. Hay un poco más tiempo para lo que es mayor. Algunas cosas de Flores ya prescribieron. El problema es por dónde comenzar. O sea, el fiscal se debe sentir como un niño entrando a una tienda de dulces. ¿A cuál estante agarro primero? Perdón, ese es el problema de tener un Estado que no ha luchado contra la corrupción por décadas, sino siglos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahora tenemos un problema de dónde priorizar, con qué comenzamos, cómo lo vamos a hacer. Tampoco tenemos el dinero ni siquiera para pagar las pensiones, mucho menos para hacer investigaciones fiscales. O sea, se nos están cayendo las cosas porque hemos dejado que el incendio continúe sin haber apagado el fuego cuando era una llama pequeña. Ahora estamos cerrando la puerta después de que el chucho se ha escapado y todos estamos bien incendiados, y ese es parte del problema. Entonces, ahora es el momento de que la sociedad reconozca que tenemos que comenzar a involucrarnos. Ya no podemos darle un cheque en blanco a la clase política y decir, vaya, ustedes manejen la política y yo me voy a concentrar en sobrevivir porque yo sé que ustedes solo a lucrarse llegan. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es involucrarnos. Movimientos ciudadanos, movimientos investigadores, querella particular. Organicemos una fundación, que eso lo podemos hacer en 5 minutos, donde todos podemos invertir en investigaciones y que las dirija el fiscal. El fiscal tiene también la potestad ahorita, sin necesitar aprobación de ningún diputado, para formar comisiones, y en esas comisiones él puede invitar a organismos internacionales que lo apoyen. El tema que se nos quedó pendiente de el general Atilio Benítez. Bueno, vamos a darle más seguimiento más adelante. Les agradezco, Paul Steiner, gracias a Eduardo, también a ti, Garrido, por habernos adelantado también opiniones, pero seguramente el viernes vamos a tener más para seguir aportando al debate como lo hemos hecho este día en el programa. Gracias por haberme acompañado los tres. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.